¿Alguna vez te has despertado en medio de la madrugada con el corazón acelerado, con ese peso aplastante en el pecho, como si el mundo entero estuviera derrumbándose sobre ti? ¿Has sentido ese nudo en la garganta que no pasa, esa angustia que te persigue desde el momento en que abres los ojos hasta la hora en que intentas dormir, pero no puedes? ¿Has tenido la sensación de que, no importa cuánto intentes controlar todo, nada sale como lo planeaste? Te has encontrado orando, pidiendo, suplicando por una respuesta, pero el silencio de Dios parece ensordecedor. Si estás sintiendo esto ahora, si la preocupación te ha robado tu paz, tu alegría e incluso tu fe, entonces este video no llegó hasta ti por casualidad. Lo que voy a compartir aquí puede cambiar completamente la forma en que ves tus problemas, pero necesito que te quedes hasta el final, porque lo que Dios quiere revelar a tu corazón hoy puede ser la llave que tanto has buscado. Déjame contarte una historia. No es mía, pero podría serlo. Podría ser tuya también. Es la historia de una mujer llamada Ana. Ella se despertaba todos los días a las 5 de la mañana, no porque quisiera, sino porque la ansiedad no la dejaba dormir. Tenía 3 hijos pequeños, un esposo desempleado desde hacía 8 meses, cuentas atrasadas apiladas sobre la mesa de la cocina y un diagnóstico médico que la aterrorizaba cada vez que pensaba en él. Ana era cristiana. Iba a la iglesia todos los domingos, cantaba los himnos con lágrimas en los ojos, levantaba las manos durante la alabanza, pero cuando volvía a casa, cuando cerraba la puerta de la habitación y se veía sola con sus pensamientos, la preocupación volvía como una ola violenta, arrastrando cualquier vestigio de paz que había sentido en el culto. Ella oraba: Dios, ¿cómo voy a pagar esta cuenta? ¿Cómo voy a alimentar a mis hijos mañana? ¿Cómo voy a ocultarles que ya no hay nada en la nevera? ¿Y si mi esposo no consigue empleo? ¿Y si este tratamiento no funciona? ¿Y si? Las preguntas no paraban. Era como si su mente fuera una máquina de fabricar catástrofes, creando escenarios cada vez más sombríos, cada vez más desesperantes. Ana se sentía culpable por preocuparse. Después de todo, ella conocía la Biblia. Ella sabía lo que Jesús dijo: no andéis ansiosos por cosa alguna. Sabía que en Filipenses 4 y 6, 7 está escrito: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Pero conocer la palabra y vivir la palabra son dos cosas completamente diferentes, ¿no es verdad? Ana conocía las promesas, pero la preocupación parecía más real, más tangible, más poderosa que cualquier versículo que memorizara. Y tal vez te estés identificando con Ana ahora. Tal vez tú también conozcas la Biblia de memoria, pero sientas que la preocupación es más fuerte. Tal vez tú también te sientas culpable por no poder confiar plenamente. Tal vez tú también tengas vergüenza de admitir que, aún siendo cristiano, aún orando, aún ayunando, todavía te despiertas en medio de la noche con miedo al mañana. Déjame decirte algo que va a doler un poco, pero que necesita ser dicho. La preocupación no es solo un sentimiento malo. La preocupación es un pecado. Sé que esto suena duro. Sé que parece injusto, pero es la verdad. Cuando te preocupas, le estás diciendo a Dios, aunque sea inconscientemente, que Él no es capaz de cuidar de ti. Estás diciendo que tú necesitas asumir el control, porque Dios no es lo suficientemente confiable. La preocupación es el lenguaje de la desconfianza, es el idioma de la incredulidad, y mata más sueños, más propósitos y más destinos que cualquier otra arma del enemigo. Jesús lo sabía. Por eso fue tan directo, tan radical, tan provocador cuando habló sobre la preocupación. En Mateo 6 y 25, 34, Él dice algo que debería estar grabado en nuestras mentes todos los días. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida, y el cuerpo más que la ropa?
Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Alguna vez te has detenido a pensar en esto de verdad? No solo leer el versículo y pasar al siguiente, sino detenerte, respirar profundo y realmente meditar en lo que Jesús está diciendo aquí. Él te está invitando a mirar la naturaleza, a las aves. ¿Has visto algún pájaro teniendo un ataque de ansiedad? ¿Has visto algún gorrión despertándose a las 3 de la mañana preocupado por lo que va a comer al día siguiente? Claro que no. ¿Y por qué? Porque confían, simplemente confían en que el Creador que los hizo también proveerá para ellos. Y entonces Jesús va más profundo. Dice, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Sabes lo que está diciendo? Está diciendo que toda tu preocupación, toda tu ansiedad, toda tu angustia, no cambia absolutamente nada. No añades un solo segundo a tu vida preocupándote. No resuelves un solo problema perdiendo el sueño. No pagas una sola cuenta llorando de madrugada. La preocupación es completamente inútil. No produce nada, no genera nada, no resuelve nada. Solo te consume por dentro, como un cáncer emocional que va devorando tu paz, tu alegría, tu salud y eventualmente, tu fe. Pero aquí está lo que muchos predicadores no te cuentan. Jesús no te está pidiendo que seas irresponsable. No está diciendo que cruces los brazos y no hagas nada. No está incentivando la pereza o la pasividad. Lo que está diciendo es que hay una diferencia gigantesca entre preocuparse y ocuparse. Puedes y debes tomar acciones prácticas, buscar soluciones, trabajar con diligencia, pero no necesitas cargar el peso emocional de la preocupación mientras lo haces. Puedes actuar con fe, con confianza, sabiendo que Dios está en control, incluso cuando las circunstancias gritan lo contrario. Volvamos a la historia de Ana. Esa mañana específica, cuando se despertó una vez más sofocada por la ansiedad, algo diferente sucedió. Estaba sentada en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos, cuando escuchó la voz suave del Espíritu Santo susurrando en su corazón. Ana, ¿hasta cuándo vas a intentar cargar sola lo que yo ya cargué por ti en la cruz? Aquellas palabras la golpearon como un rayo. Se dio cuenta de que, durante todos esos meses, había orado pidiendo que Dios resolviera sus problemas, pero nunca había realmente entregado el control a Él. Quería que Dios actuara, pero a su manera, en su tiempo, con las soluciones que ella ya había planeado. ¿Y no hacemos eso también? Oramos, pero seguimos sosteniendo las riendas. Pedimos que Dios nos ayude, pero no soltamos el control. Queremos que Él nos dé paz, pero no dejamos de darle vueltas a los problemas en la mente. Queremos que Él nos libre de la ansiedad, pero no renunciamos a la preocupación. Es como si dijéramos, Dios, confío en ti. Pero por precaución, voy a seguir preocupado en caso de que tú no resuelvas esto a tiempo. En ese momento, Ana hizo algo radical. Se arrodilló allí mismo, en el suelo frío de la habitación, e hizo una oración diferente. No fue una lista de peticiones. No fue un desahogo lleno de «y sí». Fue una rendición. Dijo, Señor, ya no aguanto más. Intenté controlar todo y solo empeoré las cosas. Intenté resolver sola y fracasé. Entonces ahora, en este momento, pongo cada cuenta, cada miedo, cada diagnóstico, cada incertidumbre en tus manos. Y elijo confiar, aunque no vea la solución, aunque las circunstancias no cambien hoy, aunque no entienda tu tiempo. Elijo creer que tú eres bueno, que tú eres fiel y que jamás me abandonarás. Algo se rompió en ese momento. No fue magia. No fue que de repente todas las cuentas fueron pagadas o que su esposo consiguió empleo el mismo día, pero algo dentro de ella cambió. La paz que tanto buscaba finalmente llegó, no porque las circunstancias mejoraran, sino porque dejó de luchar contra Dios y comenzó a descansar en Él. ¿Y sabes lo que sucedió en las semanas siguientes? Las oportunidades comenzaron a aparecer.
Puertas que estaban cerradas se abrieron. Personas que ni conocía ofrecieron ayuda. Provisiones vinieron de lugares inesperados. No fue suerte, no fue coincidencia. Fue Dios honrando su fe. Hay un versículo en 1 Pedro 5 y 7 que dice: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Observa el lenguaje que Pedro usa. No dice comparte tu ansiedad con Dios. No dice habla con Dios sobre tus preocupaciones. Dice deposita, arroja, lanza con fuerza, libérate completamente, como si estuvieras cargando un peso gigantesco en tu espalda y finalmente pudieras tirarlo al suelo y nunca más recogerlo. Esa es la imagen que Dios quiere que tengas. Él no quiere que compartas el peso con Él. Quiere cargarlo todo solo, mientras tú caminas libre, ligero y en paz. Pero ¿por qué es tan difícil hacer esto? ¿Por qué insistimos en preocuparnos, aún sabiendo que Dios es poderoso? Aún sabiendo que Él ya nos ha mostrado su fidelidad tantas veces. Déjame decirte por qué. Porque la preocupación nos da una falsa sensación de control. Nos hace sentir que estamos haciendo algo, que estamos siendo responsables, que estamos cuidando la situación. Pero la verdad es que la preocupación es la forma más destructiva de ilusión. Piensas que estás cuidando las cosas, pero en realidad solo te estás destruyendo a ti mismo. Piensa conmigo, cuando estás preocupado, ¿puedes tomar buenas decisiones? No. Cuando estás ansioso, ¿puedes ver las oportunidades que Dios está poniendo frente a ti? No. Cuando estás consumido por el miedo, ¿puedes escuchar la voz del Espíritu Santo guiándote? No. La preocupación te ciega, te paraliza. Te vuelve incapaz de recibir lo que Dios ya preparó para ti. Es como si tuvieras las manos tan llenas de problemas que no puedes sostener las bendiciones que Dios quiere darte. Hay una historia en el Antiguo Testamento que ilustra perfectamente esto. Es la historia de Elías, en 1 Reyes 17. Había una sequía terrible en la tierra, y Dios le dijo a Elías que fuera al arroyo de Querit, donde bebería agua y sería alimentado por cuervos. Sí, cuervos, pájaros trayendo comida para un profeta. ¿Ya imaginaste la escena? Pero Elías obedeció. Fue. Y Dios cumplió su palabra. Todos los días, mañana y tarde, los cuervos traían pan y carne. Dios usó la naturaleza para suplir su necesidad. Y entonces, después de un tiempo, el arroyo se secó. Se acabó el agua. ¿Y qué hizo Dios? No abandonó a Elías. Simplemente le dio una nueva instrucción. Ve a Sarepta. Allí, una viuda te sustentará. Ahora, piensa en la locura de esa orden. Una viuda en tiempos de sequía y hambre, sustentando a un profeta. Pero Elías fue. Y cuando llegó allí, la viuda estaba recogiendo leña para hacer la última comida para ella y su hijo antes de morir de hambre. Tenía solo un puñado de harina y un poco de aceite. Era todo, el final. Pero Elías dijo: no temas. Ve, haz como dijiste, pero hazme primero a mí una pequeña torta y tráemela. Después, harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor: la harina de tu tinaja no se acabará, y el aceite de tu vasija no faltará, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. ¿Puedes sentir la tensión de ese momento? La viuda tenía que elegir entre preocuparse por el mañana o confiar en la palabra de Dios hoy. Tenía que decidir si guardaría ese último puñado de harina por miedo o si entregaría todo, confiando en que Dios multiplicaría. Y ella eligió confiar. ¿Y qué sucedió? La harina no se acabó. El aceite no faltó. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, siempre había lo suficiente. No sobraba, pero tampoco faltaba. Era la provisión diaria. La prueba viva de que cuando dejas de preocuparte y confías en Dios, Él se manifiesta de maneras que nunca imaginaste. Y esto me lleva a un punto crucial que necesito que entiendas. Dios no promete que te dará todo lo que quieres. Promete que te dará todo lo que necesitas. Hay una diferencia gigantesca entre querer y necesitar. Puedes querer $1.000.000 en la cuenta, pero tal vez todo lo que necesites hoy sea una oportunidad de trabajo. Puedes querer que todos tus problemas desaparezcan de una vez, pero tal vez
todo lo que necesites hoy sea fuerza para dar el siguiente paso. Puedes querer respuestas inmediatas, pero tal vez todo lo que necesites hoy sea paz para esperar. Jesús enseñó esto de forma muy clara. Dijo, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. ¿Percibes la sabiduría de esto? Jesús está diciendo, enfócate en lo que realmente importa. Pon a Dios en primer lugar. Y todo lo demás, todo lo que realmente necesitas, vendrá como consecuencia, no como recompensa, no como negociación, sino como resultado natural de una vida alineada con sus propósitos. Pero aquí está el problema. Vivimos en una cultura que nos enseña lo opuesto. Vivimos en una sociedad que dice, preocúpate, planea cada detalle, ten un plan B, un plan C, un plan Z, controla todo, está siempre alerta. Y entonces cuando fallamos en controlar lo incontrolable, cuando los planes se desmoronan, cuando la vida nos sorprende con imprevistos, entramos en pánico, nos desesperamos. Porque fuimos entrenados para pensar que todo depende de nosotros, que somos los capitanes de nuestro destino, que somos los maestros de nuestro propio futuro. Y esto es una mentira devastadora. La verdad es que nunca estuviste en control, nunca lo estarás. Y esto no es algo para temer, esto es algo para celebrar, porque si no estás en control, significa que alguien mayor, más sabio, más poderoso e infinitamente más amoroso lo está. Dios está en el trono, siempre estuvo, y nunca va a descender de allí por causa de tus problemas. Él lo ve todo, Él lo sabe todo, y Él ya preparó el camino. Déjame contarte más sobre Ana. Algunos meses después de ese día de rendición, estaba en la cocina preparando la cena cuando su hijo mayor, de apenas 7 años, se acercó a ella y preguntó, «Mamá, ¿estás feliz ahora?» Ella se detuvo, miró al niño y se dio cuenta de que sí, aún con las cuentas todavía apretadas, aún con los desafíos todavía presentes, aún sin tener todo resuelto, estaba en paz, estaba feliz, porque había aprendido a confiar. Y la confianza trae una alegría que las circunstancias no pueden robar. ¿Sabes? Existe un versículo en Proverbios 3 y 5, 6 que muchos de nosotros conocemos de memoria, pero pocos realmente viven. Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Vamos a diseccionar esto por un momento. Confiar de todo corazón, no de la mitad, no del 80%, todo. Esto significa que no hay espacio para duda, para miedo, para planes de contingencia basados en incredulidad. Es una entrega total. Y la segunda parte es aún más desafiante, no en tu propia inteligencia. Esto significa que, incluso cuando no entiendes lo que Dios está haciendo, incluso cuando no tiene sentido, incluso cuando parece que todo está saliendo mal, eliges confiar. Porque, mira bien, Dios no está obligado a explicarte sus planes. No necesita darte un informe detallado de cada paso que está dando detrás de escena en tu vida. Él es Dios, y tú no lo eres. Y esa diferencia no es para humillarte, es para liberarte. Porque si no necesitas entender todo, entonces no necesitas cargar el peso de intentar descifrar todo. Simplemente puedes confiar. Y cuando confías, cuando reconoces a Dios en todos tus caminos, Él promete que allanará tus sendas. Te guiará, te dirigirá. Abrirá puertas que ni sabías que existían. Hay un ejemplo increíble de esto en la vida de José, del Antiguo Testamento. ¿Recuerdas su historia? Vendido como esclavo por sus propios hermanos, llevado a Egipto, trabajando en la casa de Potifar, falsamente acusado por la esposa de Potifar, arrojado a la prisión, olvidado allí por años. Si en algún momento de la historia alguien tuvo motivos para preocuparse, para rendirse, para cuestionar a Dios, fue José. ¿Pero qué dice la Biblia sobre él? El Señor estaba con José. Incluso en la esclavitud,
Dios estaba con él. Incluso en la prisión, Dios estaba con él. Y cuando finalmente llegó el tiempo de Dios, José salió de la prisión directo al palacio. Se convirtió en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Y años después, cuando sus hermanos aparecieron pidiendo comida durante el hambre, José dijo algo que debería estar grabado en cada corazón que lucha contra la preocupación. Dijo en Génesis 50, 20, «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien». ¿Entiendes lo que esto significa? Significa que incluso cuando las personas te traicionan, incluso cuando eres injustamente tratado, incluso cuando pierdes todo, Dios puede transformar todo eso en algo bueno. Lo que el enemigo planeó para destruirte, Dios lo usa para promoverte. Lo que debería quebrarte, Dios lo usa para fortalecerte. Lo que debería ser el final, Dios lo transforma en un nuevo comienzo. Pero solo verás esto si dejas de preocuparte y comienzas a confiar. Ahora, sé lo que puedes estar pensando, pero ¿cómo hago esto en la práctica? ¿Cómo simplemente dejo de preocuparme? Es una pregunta justa. Y la respuesta no es simple, pero es posible. Primero, necesitas entender que confiar en Dios es una decisión, no un sentimiento. No vas a despertar un día mágicamente sintiéndote confiado. Vas a tener que elegir confiar, incluso cuando todo dentro de ti grite lo contrario. Segundo, necesitas reemplazar la preocupación con algo. No puedes simplemente dejar un vacío. Entonces, ¿qué pones en lugar de la preocupación? Adoración, gratitud, oración, declaración de la palabra. Cuando sientas que la preocupación intenta dominarte nuevamente, detente. Respira profundo y comienza a agradecer a Dios. Agradece por las cosas que Él ya hizo. Agradece por las bendiciones que tienes. Agradece incluso por las dificultades, porque te están moldeando. La gratitud rompe el poder de la ansiedad. Te reorienta. Te recuerda que Dios es fiel. Y cuando comienzas a adorar en medio de la tormenta, algo sobrenatural sucede. La presencia de Dios desciende. Y en su presencia no hay espacio para el miedo. Hay un ejemplo hermoso de esto en Hechos 16. Pablo y Silas estaban presos, golpeados, sangrando, con los pies sujetos en el cepo. ¿Y qué hicieron? ¿Se quejaron? ¿Se desesperaron? ¿Planearon una fuga? No, adoraron. A medianoche estaban cantando himnos a Dios. ¿Y qué sucedió? Un terremoto sacudió la prisión. Las puertas se abrieron, las cadenas se soltaron. La adoración trajo liberación. Y no fue solo física, fue espiritual. El carcelero y toda su familia se convirtieron esa noche. Lo que debería ser una tragedia se convirtió en un testimonio. Lo que debería ser motivo de desesperación se convirtió en motivo de celebración. Entonces te pregunto, ¿qué te está aprisionando ahora? ¿Cuál es la prisión que te mantiene cautivo? ¿Es la preocupación por el dinero, por la salud, por las relaciones, por el futuro de tus hijos, por tu carrera, por la opinión de otros? Sea lo que sea, Dios te está invitando hoy a hacer como Pablo y Silas, a adorar en medio de la prisión, a alabar en medio del dolor, a confiar en medio del caos. Y cuando hagas eso, prepárate, porque el terremoto está viniendo. Las puertas se abrirán, las cadenas caerán, y saldrás libre. Pero hay un último punto que necesito abordar antes de terminar. Algunas personas usan la fe como excusa para la irresponsabilidad. Dicen, confío en Dios, entonces no voy a buscar empleo. Confío en Dios, entonces no voy a tratar esta enfermedad. Confío en Dios, entonces no voy a esforzarme. Esto no es fe. Esto es presunción. Esto es pereza disfrazada de espiritualidad. Confiar en Dios no significa ser pasivo, significa actuar con sabiduría, sabiendo que el resultado final está en sus manos. Significa hacer tu parte y dejar que Dios haga la suya. Significa plantar la semilla, regar, cuidar, pero no intentar forzar el crecimiento. Ese es trabajo de Dios.
Piensa en el ejemplo de Nehemías. Cuando supo que los muros de Jerusalén estaban destruidos, no simplemente oró y se quedó esperando que Dios reconstruyera los muros milagrosamente. Oró, sí, pero también planificó, pidió permiso al rey, organizó al pueblo, distribuyó tareas, trabajó. Pero en todo el proceso, confió en Dios. Y cuando los enemigos intentaron impedirlo, cuando las amenazas llegaron, cuando el miedo intentó paralizar el proyecto, Nehemías dijo algo poderoso en Nehemías 4:14. Acuérdense del Señor que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, por sus esposas y por sus hogares. No negó el peligro, pero no se dejó dominar por el miedo. Confió, y los muros fueron reconstruidos en tiempo récord. Entonces, ¿cuál es el muro que necesita ser reconstruido en tu vida? ¿Cuál es el sueño que fue destruido? ¿Cuál es la esperanza que fue abandonada? ¿Cuál es la relación que está en ruinas? Dios te está llamando hoy para comenzar la reconstrucción. Pero no podrás hacerlo si estás paralizado por la preocupación. Necesitas dejar esa carga con Dios. Necesitas confiar en que Él es grande y temible, que Él es mayor que todos tus problemas, que Él es más poderoso que todos tus enemigos, y que Él jamás, jamás te abandonará. Hay un versículo hermoso en Isaías 40:10 que dice: Así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Observa las promesas aquí. Yo estoy contigo, no estás solo. Yo soy tu Dios. Tienes al Creador del universo a tu lado. Te fortaleceré. Cuando estás débil, Él te da fuerza. Te ayudaré. Cuando no puedes, Él interviene. Te sostendré. Cuando estás cayendo, Él te sostiene. Con la diestra victoriosa. Con la mano que nunca falla. Con el brazo que nunca se debilita. Entonces, déjame hacerte una pregunta. ¿Realmente crees esto? ¿O solo te gusta la idea? Porque creer de verdad lo cambia todo. Creer de verdad te hace dormir en paz, incluso cuando la tormenta está rugiendo afuera. Creer de verdad te hace sonreír en medio de las lágrimas. Creer de verdad te hace seguir caminando, incluso cuando no hay ninguna luz al final del túnel, porque sabes que Dios es la luz, y Él nunca se apaga. Y ahora, llegando al final de este video, quiero dejarte con una imagen. Imagina por un momento que estás cargando una mochila gigantesca. Dentro de ella están todas tus preocupaciones. Cada cuenta sin pagar es una piedra. Cada miedo es un ladrillo. Cada ansiedad es un peso de hierro. Y has cargado esa mochila durante tanto tiempo que tus hombros están adoloridos, tu espalda está encorvada y apenas puedes dar un paso más. Ahora imagina a Jesús, de pie frente a ti, extendiendo sus manos, con esas marcas de los clavos todavía visibles, y diciendo: Hijo, hija, dame esa mochila. Yo ya cargué una cruz por ti. ¿Puedo cargar esto también? La pregunta es, ¿vas a entregarla? ¿O vas a seguir insistiendo en que necesitas cargar todo solo? Porque la cruz ya fue cargada. El precio ya fue pagado. La victoria ya fue conquistada. Y todo lo que Dios está esperando es que sueltes, que confíes, que descanses en Él. Ana lo hizo, José lo hizo, Nehemías lo hizo, Pablo y Silas lo hicieron. Y todos ellos vieron la fidelidad de Dios manifestarse de maneras que jamás imaginaron. Y ahora es tu turno. Hoy, en este momento, puedes elegir seguir viviendo bajo el peso aplastante de la preocupación, o puedes elegir la libertad que viene de confiar en Dios. Entonces, si este video tocó algo profundo dentro de ti, si sentiste que estas palabras fueron directo a tu corazón, no fue casualidad. Dios está hablando contigo hoy, y la pregunta que Él está haciendo es simple: ¿me vas a dar esa preocupación, o vas a seguir luchando solo? Deja en los comentarios: elijo confiar. Escríbelo, decláralo, porque cuando declaras, algo se rompe en el mundo espiritual, y Dios honra tu fe.
Suscríbete a este canal, pero no solo porque quieres más contenido. Suscríbete porque quieres más de Dios, porque quieres ser recordado todos los días de que Él es fiel, porque necesitas esta verdad siendo martillada en tu corazón hasta que se vuelva más real que cualquier circunstancia. Ahora, cierra tus ojos conmigo por un instante y ora esta oración en tu corazón. Señor, reconozco que he cargado cargas que no eran mías para cargar. Me he preocupado cuando debería haber confiado. Intenté controlar cuando debería haber soltado. Entonces ahora, en este momento, te entrego todo. Cada miedo, cada ansiedad, cada preocupación. Elijo confiar. Elijo descansar. Elijo creer que tú eres bueno, que tú eres fiel y que jamás me abandonarás. En el nombre de Jesús. Amén. Acabas de dar el paso más importante. Y ahora, prepárate, porque cuando dejas tus preocupaciones con Dios, Él hace lo que solo Él puede hacer. Transforma, restaura, multiplica, sorprende. Y muy pronto, mirarás hacia atrás y te darás cuenta de que todo aquello que te quitaba el sueño era demasiado pequeño para el Dios que sirves. Comparte este video con alguien que necesita escuchar esto hoy, porque nunca sabes quién está al borde de la desesperación, quién está pensando en rendirse, quién necesita ser recordado de que Dios todavía está en el trono. Y tal vez este video sea exactamente lo que impedirá que alguien tome una decisión terrible. Sé el instrumento de Dios hoy. Difunde este mensaje. Y recuerda, Dios no prometió que el viaje sería fácil, pero prometió que nunca te haría caminar solo. Entonces deja tus preocupaciones con Él, porque Él se hará cargo. Siempre lo hizo, y siempre lo hará. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús, hoy y para siempre.